¡Silencio! Gracias por vuestra simpatía y por vuestro agrado. Voy a hacer una introducción breve. Espero que sea breve. Yo soy un pesado, ya sabéis que soy un pesado. Esta noche nos trae aquí la belleza y la verdad. La conciencia de tener pendiente una deuda, una gran deuda con nuestros antepasados. Hace ya muchos años que unos valerosos totaneros supieron estar a la altura de sus circunstancias históricas, difíciles, muy difíciles. Una encrucijada histórica repleta de problemas sociales, económicos e institucionales. Nos trae aquí el amor a nuestro pueblo, amor a muchos de nuestros antepasados olvidados en el imaginario colectivo por la pasión del olvido, de la represión, de la ausencia de libertad de pensamiento y por la cobardía política. Nos trae aquí la pasión por el honor de sentirnos herederos de su verdad y de su belleza. La pasión por la investigación rigurosa de un gran amigo, Alfonso Cayuela, hijo de Tomás y de María Jesús. Él ha dedicado muchos años de su vida reciente a estudiar con determinación, conocimiento y rigor historiográfico la ciudad que nos vio nacer en su época republicana. La libertad política colectiva incipiente, que no pudo haber triunfado por no por ser las imperfecciones del sistema político de poder, fue truncada y sucedió así no por sus carencias personales. Ellos dieron muestras más que suficientes de prudencia, eficacia y buena gestión en el gobierno de esta bella ciudad. Por eso estamos aquí. No hay placas que descubrir, ni cintas que cortar, ni monumentos que inaugurar. Hay la necesidad de reconocimiento a sus nobles atributos, de los que fueron injustamente desposeídos al correr de los años. Alfonso y yo mismo os agradecemos vuestra presencia de ánimo y vuestra simpatía hacia la causa republicana de los totaneros que la constituyeron con honor y honradez, y sobre todo porque la supieron gobernar. Os agradezco vuestra presencia, pero quiero antes de nada, ahora he de seguir con algo, agradecer a un amigo, a don Francisco Moreno Ruiz, conocido popularmente por el Curro, la labor que nos ha prestado en el reconocimiento de muchos de las personas que aparecen en la fotografía. Música, maestro. Os he entregado la letra del himno que ahora vamos a escuchar muy brevemente. Vamos a escuchar si se puede. El himno de la República es una versión del himno de la República cantada por los niños exiliados en México. Y bien, estamos rindiendo un merecido homenaje a nuestros antepasados, que hace la friolera de 82 años se embarcaron en aquella valerosa gesta de transformar un régimen político de poder en otro de muy distinta forma y contenido. Creemos que aquellos hombres y mujeres, protagonistas de un momento decisivo de la historia de Totana y de España, y que en absoluto nunca debió olvidarse, ni mucho menos relegarse al ostracismo durante decenas de años, deben ser recordados y benéficamente tenidos en cuenta en la memoria colectiva de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Estamos viendo la fotografía que corresponde al 1 de mayo de 1931,
molesto. Está tomada desde las escalinatas del ayuntamiento, con una máquina de placas de gran formato, posiblemente revelada con la técnica que entonces se empezó a utilizar en España del colodión húmedo. Era una técnica especial que requería unas características muy precisas para conseguir nitidez, calidad y ausencia de manchas en el revelado. Por aquella época era muy frecuente las manchas en los revelados, en las fotografías. Esto supone la utilización del colodión, que es una especie de barniz. El colodión se sensibiliza con nitrato de plata. Se llama colodión húmedo porque la placa ha de permanecer húmeda durante todo el procedimiento de toma y revelado. Esto suponía que los fotógrafos tenían que llevar consigo el laboratorio fotográfico a fin de preparar las placas antes de la toma y proceder a revelarla inmediatamente. Es muy posible que esta imagen, esta bella fotografía, fuera tomada con esa técnica. La fotografía, como veis, es preciosa por la fuerza que comunica. Todas las personas están mirando a la cámara. Hay un ambiente de unidad y de entusiasmo. Las banderas de España, la de la Segunda República, enarbolada por el Partido Radical Socialista, la de la Sociedad Obrera del Paretón, la de la Sociedad Obrera de Totana y la de la Sociedad Obrera de los Albañiles. Aquí, en el anverso de la fotografía, vemos un manuscrito con una letra bellísima de pluma, hecha por don Antonio Sánchez Guevara. Quiero rendirle un homenaje, aquí está su nieta. Él, en el anverso de la fotografía, dice: día 14 de abril de 1931, manifestación que recorre todo el pueblo y que proclama la República en Totana. Estamos sin duda ante el deseo de un hombre que trajo la República, que fue el primer alcalde del primer ayuntamiento republicano, de hacer constar que la fotografía tiene ese significado. Sin embargo, la fotografía, como os he dicho antes, no corresponde al día 14 de abril. Sigue la diapositiva. Y eso lo ha descubierto Alfonso Cayuela con su investigación, puesto que vemos que algunos miembros de partidos que están presentes entre los concejales de la corporación, más adelante veremos otra fotografía que recoge al alcalde y a algunos concejales y a estos mismos señores, tienen en sus manos un periódico, varios periódicos. Tienen el Heraldo de Madrid, el Liberal y el Heraldo, no, y el Crisol. Y el Crisol. El Crisol. Alfonso Cayuela localiza con sus investigaciones el Heraldo de Madrid, pasa la diapositiva, y el Heraldo de Madrid que porta en sus manos, creo que era Diego Ortiz, miembro del Partido Socialista, es del fecha jueves 30 de abril de 1931. Luego estamos, y ahora vamos a ver por las investigaciones que ha seguido haciendo Alfonso, que estamos en el 1 de mayo de 1931. Pasa la diapositiva. Aquí está. Aquí hay dos reseñas periodísticas de dos periódicos regionales, El Liberal y La Verdad, que hacen referencia a que en Totana se celebra la fiesta del trabajo. Se celebra la fiesta, vosotros podréis leerlo, me imagino, los que estén más cerca. Y entonces, por ejemplo, vemos en la reseña que hay frente a vosotros a la izquierda, que el 1 de mayo el pueblo proletario de Totana, con un desbordamiento de entusiasmo unánime, cooperó a la celebración universal de la fiesta del trabajo. Y a las 10:30 de la mañana salió del ayuntamiento un grupo numeroso de personas que fue al encuentro extramuros de la ciudad de otro grupo numeroso de personas. Estamos hablando de la Sociedad Obrera del Paretón, que venía a Totana a celebrar la fiesta universal del trabajo. Y en manifestación, en perfecto orden y de manera pacífica, se trasladan a la Plaza de Toros de Totana. ¿Pasa la diapositiva, Alfonso? Sí, sobre esto hay que decir que se trata de reseñas de dos periódicos.
La de los titulares grandes es del Liberal. El Liberal es el periódico republicano por excelencia de aquella época. Y el de la derecha es la referencia que hace La Verdad. La Verdad es un periódico conservador, ¿eh? Y si se ve, lógicamente la crónica que hace el Liberal es una crónica, digamos, laudatoria del evento, o sea, comprometiéndose con la realidad que se festejaba. En cambio, si nos fijamos en La Verdad, fijaros lo que dice al final, y dice algo así como, dice: la manifestación se celebró como estaba anunciado. Asistieron bastantes obreros, pero no tantos como se esperaba. Es decir, es la visión totalmente... Es muy curioso ver las dos noticias, porque lo que sí está claro, que el 1 de mayo de 1931, lo que reflejan los periódicos es el 1 de mayo de Totana, porque fue un acontecimiento muy importante. Muy importante. Hay que decir que Totana en aquellos momentos tenía unos 16.000 habitantes. Y por cierto, tenía el mismo número de miembros en la corporación que en la actualidad, 21. Aquí vemos una fotografía, un plano recortado de la fotografía general, en el que aparece en el centro de la fotografía, de pie, el alcalde Antonio Sánchez de Guevara, que era miembro del Partido Radical Socialista. A su izquierda, según miráis vosotros, está Salvador Moya Cayuela, padre de Alfonso Moya, que es un actual paisano nuestro, que camina mucho por Totana por las mañanas temprano, y que ha sido profesor y director del Colegio de los Capuchinos en Orihuela durante muchos años. A su derecha, según miráis vosotros, está José Cánovas, presidente de la Sociedad Obrera de Totana, que luego sería el Partido Socialista, la UGT y todo eso. Debajo, con rodilla en tierra y un pañuelo blanco en las manos, está Francisco García Cabrera, el médico, don Paco Cabrera, conocido popularmente por don Paco Cabrera, que era miembro del partido, era el presidente del Partido Radical Socialista, así como Sánchez de Guevara era el secretario general, Paco Cabrera era el presidente. Luego vemos algunos otros miembros más. Vemos aquí a Romualdo el practicante, con el periódico El Liberal en las manos, el padre de Brígida, que la conocemos todos. A su derecha vemos a Diego Ortiz, padre de Manolo Ortiz, que ha sido compañero mío de profesión, enfermero, que porta El Heraldo de Madrid, el periódico que ha dado pie a descubrir y fechar la fotografía y el evento. Hay otras personas que están identificadas por don Francisco Romero Ruiz, que os he dicho antes, pero que ahora igual no merece la pena detallar. No todas las que están en ese plano están identificadas, algunas de ellas. Por ejemplo, este señor, que le llamaban el apodo El Picante, que trabajaba en una tienda de ropas, y este señor, que era peluquero. El Chepe, perfectamente. Hay muchas más personas identificadas en el plano general, como unas 20 y tantas personas. Entre ellas está, por ejemplo, el Periquillo, el de la notaría, el padre del actual Periquillo. Está también el padre del director de la banda de música, de Ceferino. Está Bartolo, el de la taberna. Nombro personas conocidas, ¿no? Hay muchas más, está Miguel Romero, está el señorito Ranchero. El señorito Ranchero quizás, bueno, no merece la pena ir hacia atrás. Continúa con la... Bien, aquí hay dos reseñas de dos periódicos, yo creo que son los dos mismos de antes, La Verdad y el... No, son los dos del Liberal, son trozos. Los dos del Liberal. Y aquí es donde hace referencia a que en la Plaza de Toros hace uso de la palabra, la manifestación camina a la Plaza de Toros, y ahí se celebra un meeting, una reunión, y entonces en esa reunión hace uso de la palabra el presidente de la Sociedad Obrera, don José Cánovas, que después de saludar al pueblo y a sus compañeros, agradecerle la distinción que le dispusieron en las pasadas elecciones, expone un breve resumen del programa de gestión que están llevando a cabo en el gobierno municipal. Seguidamente hace uso de la palabra Francisco García Cabrera, quien en un elocuente discurso, bien expresado, hace un relato de la trascendencia, de la importancia de la fiesta universal del trabajo. Y después también
hace hincapié en las medidas de gobierno que están llevando a cabo en el Ayuntamiento de Totana. ¿Pasa, Alfonso? Aquí vemos el relato de las banderas que acompañaron la manifestación, desde los extramuros de la ciudad a la Plaza de Toros y luego desde la Plaza de Toros a la Plaza de la Constitución, que es desde donde está tomada la fotografía. La fotografía, como os he dicho antes, está tomada desde las escalinatas del Ayuntamiento. Veis al fondo la calle General Andar, a la izquierda la manzana esa donde estaba la tienda de ropa de Juan Antonio Lorca, la farmacia, lo de los gasolinas, etcétera. Se ve el surtidor de gasolina detrás de la bandera tricolor, y bien, digo, hay 4 banderas, la de la Sociedad Obrera del Paretón, que luego veremos un primer plano, aquí dice la leyenda Sociedad Obrera del Paretón, vemos la bandera tricolor, la bandera nacional, la bandera de España, que enarbola el Partido Radical Socialista, vemos la bandera de la Sociedad Obrera de Totana y la bandera de la Sociedad Obrera de Albañiles. Todo esto es sacado con estricto rigor de documentación periodística de los archivos periodísticos regionales, donde se hace el relato de cómo funciona, cómo comienza la manifestación en la Plaza de Toros y cómo discurre por las calles de Totana y viene a la Plaza de la Constitución. Como se ve, esto denota la situación de pañales, o sea, de prácticamente de casi nacimiento que tenía la izquierda en ese momento. Es decir, la Sociedad Obrera, pese a que era la entidad, digamos, de izquierdas, la organización sindical por excelencia, pero estaba prácticamente en sus inicios. ¿Por qué? Porque el que haya 3 banderas de la Sociedad Obrera indica su composición elemental. La Sociedad Obrera en aquel momento no rompía en ciertos colectivos como eran los obreros del campo. Los obreros del campo estaban monopolizados por el Sindicato Obrero Campesino Católico, que juntaba a propietarios y a obreros. Realmente la Sociedad Obrera estaba compuesta casi en su totalidad por la Sociedad Obrera de Albañiles y sobre todo por la Sociedad Obrera del Paretón. Digamos que el núcleo duro de la izquierda en Totana en aquel momento era el Paretón, por mucho que nos pueda parecer ahora contradictorio. Todos sabemos que el Paretón ahora mismo el voto es casi unánime, es un voto conservador. En cambio, en aquel momento el Paretón era el sitio de Totana donde era, digamos, el núcleo bolchevique de esta población. ¿Sí? Sí. Este es el primer plano que yo os decía, donde desde allá no se podrá leer, pero bien en un ordenador y con todas las técnicas, hemos visto que ahí dice Sociedad Obrera del Paretón. Refuerza todo el argumentario de Alfonso en cuanto a lo que en aquel momento era aquel núcleo urbano. Continuamos. Y aquí vemos una reseña periodística en la que aparece el señorito ranchero. El señorito ranchero, bueno, que no era el señorito al uso del pueblo totanero, era un hombre emprendedor, era un industrial, ya era un hombre con ganas de progresar y de crear trabajo, riqueza, etcétera, y era miembro del Partido Radical Socialista. Ahí lo tenéis. Bien, entonces tenemos, aquí hay un relato en el que se especifica los nuevos comités republicanos. Y entonces aquí dice cómo han quedado constituidos. Presidente. Sí. Este señor que hay aquí del sombrero también tiene su importancia, es Agustín Rivera Martí. Este hombre acabaría siendo alcalde de Totana por Unión Republicana y tuvo la desventura de que precisamente fue el alcalde que recibió el 18 de julio, que recibió el golpe de Estado. Y la verdad es que el hombre tomó unas decisiones bastante arriesgadas. Por ejemplo, pues tomó la decisión de incautar todas y cada una de las armas que había en el pueblo, por obligación y por decreto, para, a partir de ese momento, armar a las milicias obreras que desde el propio 18 de julio se montaron para intentar hacer frente de forma armada a la rebelión militar. Es una persona sobre la cual habría que hacer algún estudio en algún momento. Bien, y entonces pues nada, queda reflejado ahí, impreso, el comité que está constituido como presidente por don Francisco García Cabrera, médico, vicepresidente don Antonio Sánchez de Guevara, industrial, secretario don José María Sánchez Morales, agente comercial, vicesecretario don Emiliano Cánovas López, encuadernador, tesorero don Julián Ruiz Lozano.
que era un propietario. Vocales, Jerónimo Martínez Romero, industrial, Antonio Cánovas López, agricultor, Bartolomé Cánovas peluquero, Ginés López Cánovas, industrial, Damián Hernández Sandoval, practicante, Abelardo Salinas Mecas, practicante, Antonio Martínez Romero, industrial, señorito ranchero, Diego Martínez Bellón, industrial, Pedro Lozano Diana, comerciante, y don Mariano Martínez, comerciante. ¿Pasa? Sí, la virtud que tuvo el Partido Radical Socialista es que, aparte que es la primera fuerza política, porque la sociedad obrera aún no era lo suficiente madura para constituirse en partido, o sea, ni era la UGT ni era el Partido Socialista. Sociedad Obrera existía desde prácticamente desde 1917, pero hay que decir así que en aquel momento la Sociedad Obrera era prácticamente marginal. La que dinamiza el pensamiento republicano aquí en Totana es el Partido Radical Socialista, y sobre todo lo dinamiza porque dinamiza a un grupo social. Si veis aquí en la composición social prácticamente no hay trabajadores, son todos gente de clase media, industriales, grandes agricultores, comerciantes, médicos, practicantes, y esa fue la gran virtud que tuvo el Partido Radical Socialista, que transformó el universo político de Totana, añadiendo digamos, al movimiento republicano clases que hasta ese momento eran eminentemente conservadoras, como las clases medias. El Partido Radical Socialista fue el partido de la clase media, pero no el partido de la clase media en aquel momento. Es decir, prácticamente todas esas personas, cuando empezó la guerra civil, siguieron siendo republicanos. Es decir, que fue un compromiso no solamente en aquel momento que había mucho fervor porque el rey se había ido, sino que fue un compromiso que cuando empezaron, digamos, las balas, ellos también estuvieron al pie del cañón. Bien, y aquí ya la reseña periodística de cómo queda compuesto el primer ayuntamiento de Totana, el día 14 de abril de 1931. Y entonces pues está como alcalde Sánchez Guevara, republicano, teniente de alcalde José Cánovas Muñoz, Alfonso Lorca Rosa, Deogracia Gómez Cánovas y Alfonso Romero García del Partido Socialista. Los otros concejales ya, que no son cargos de gobierno, son Francisco José Cayuela Parra, Manuel Cayuela Parra, Francisco Martínez Martínez, Enrique Carlos Alix, Ginés Rosa Martínez, Bartolomé Cánovas Méndez, Juan García Méndez, Miguel Martínez Cabrera, monárquicos. Y luego Francisco García Cabrera, Juan García Vivancos, republicanos, Antonio Martínez Romero, Joaquín Gómez Cánovas, Salvador Moya Cayuela, Salvador Usero Montero, Antonio Tudela Rosa y Emiliano Cánovas López, socialistas. 21 miembros, como en la actualidad. 16.000 habitantes, 21 concejales, bueno, 20 concejales y un alcalde, y ahora tenemos la misma ratio, la misma distribución. Este recorte está sacado de La Verdad del 29 de abril, es decir, 15 días después o 10 días después del advenimiento de la República. La verdad es que esto no es muy riguroso. Yo creo que el periodista se hacía la picha un lío. Es decir, porque tienes, por ejemplo, a Antonio Martínez Romero, que da del Partido Radical, que lo pone como socialista. Es decir, que... Pero bueno, es una reseña. También es cierto que es que, por ejemplo, este recorte que hay aquí a la izquierda, eso lo dice el ABC, y habla del resultado de Totana provisional de 11 sindicalistas, y dice sindicalistas porque es que en Totana no se sabía si eran socialistas, sindicalistas, era como estaban las cosas en ese momento. 2 republicanos, yo creo que en realidad eran 4, y 8 monárquicos, de los cuales la gran mayoría tampoco eran monárquicos, o sea, porque era una lista, la lista de la conservadora, la lista monárquica en aquel momento, era gente muy repescada, porque digamos que la organización política monárquica había desaparecido cuando murió Primo de Rivera. Pues ya está, ¿Sí? hemos terminado. Alfonso, ahora sigue tú. Sí, ponte ese caso para que no...
Bueno, lo que a mí compete, lo que quiero con la charla esta, la verdad que vamos a hablar de un tema que cada día le interesa a más gente, porque la República ya no es una entelequia, el recuerdo de 3 o 4 personas que hicieron la guerra, ni nada de eso. Realmente la República cada vez y cada día que pasa se está consolidando como una opción más real de gestionar el estado de este país. Y yo, como no me gusta el que se vea la historia para atrás y se vea una historia, digamos, desdibujada, tendenciosa, lo que quiero hacer aquí esta noche es romper mitos. Posiblemente lo que diga no le va a gustar totalmente a nadie. Es decir, porque voy a intentar romper mitos de la derecha, pero también voy a intentar romper mitos de la izquierda. Es decir, lo que voy a intentar es que veamos la realidad de aquel momento, que fue una realidad muy compleja, a veces incluso confusa, pero que fue muy rica. Por tanto, el mitologizar o el hacer demasiado simplificar aquel momento histórico es desvirtuarlo. Entre otras cosas porque la historia nunca vuelve para atrás. Si en España, en un momento determinado, y yo estoy convencido que va a ser así, va a haber un gobierno republicano, de todas, no va a ser casi seguro como fue aquel momento. Entre otras cosas porque la situación social y la situación política, la situación mundial y la situación económica no tiene absolutamente nada que ver. Pero sí es bueno porque la historia, si nos vale para algo, es para que aprendamos de los errores y de las virtudes de los procesos políticos que se dieron. Por eso yo esta noche lo que quiero es desmontar mitos sobre el tema de la República para que conozcamos la República tal como fue. La República, lógicamente, viene a sustituir a lo que prácticamente desde 1870 y pico era la restauración monárquica. Los Borbones, a partir de 1870, empiezan a detentar la jefatura del Estado, es lo que se llamó la Restauración. Para el año 1922, la crisis de de la monarquía era una crisis casi terminal. Era una crisis militar, primeramente, una cosa que se llamó el desastre anual, en que murieron cerca de 10.000 hijos de la clase trabajadora en los campos de Marruecos, mediante una gestión militar totalmente desastrosa. Había una crisis bestial y, sobre todo, había una cosa muy importante. La Revolución Rusa había estallado y todos los países de Europa quieren defenderse ante lo que ellos creen que es el peligro bolchevique, que los obreros van a coger el poder. Entonces, la monarquía acaba en una dictadura. A partir de 1923 se suspenden las garantías constitucionales, pero es una dictadura muy especial, entre otras cosas porque el que está al lado a la izquierda en esta fotografía de Alfonso XIII es el general Miguel Primo de Rivera, que era una persona muy especial. En el fondo era una persona, se corrieron a juegas en Madrid, que eso era una persona que siempre estaba riéndose, que siempre estaba contando chistes. Es decir, que fue una dictadura, no es la típica dictadura estilo franquista, Pinochet y demás, que llena los campos de fútbol de presos políticos. Realmente era una dicta blanda. Incluso hay que decir que en algún momento, por ejemplo, personajes que eran, digamos, muy de izquierdas, como fue Largo Caballero, en algún momento firmaron algunos acuerdos que era el secretario de la UGT, firmaron algunos acuerdos con la propia dictadura. Es decir, que fue una dictadura muy sui generis. Pero en 1930 la dictadura está en crisis final. De hecho lo sería porque 6 meses después, prácticamente, de estas noticias que pongo aquí, la dictadura caería y llegaría a la República. ¿Cuáles son las dos? En Totana esa crisis también se vive. Ya hay dos noticias que vienen a romper lo que es el equilibrio político, social y económico que hasta ese momento había en Totana. Primero es el conflicto de los regantes. El conflicto de los regantes consigue que la gran mayoría de los propietarios agrícolas, no lógicamente la aristocracia que era muy terrateniente, sino de la gente profesional de la agricultura, los naranjeros medios, apoyaran a la República. ¿Por qué? Porque se da una situación de clases muy conflictiva por el agua. Siempre en Totana el tema del agua, y ahora mismo el tema del agua también está presente y ya está presente. El tema del agua en la agricultura moviliza a este pueblo, y el tema del agua se convirtió en un tema de fricción entre las clases sociales. ¿Por qué? Porque a partir de 1920 aparecen los pozos a motor.
Hasta ese momento eran nacimientos que surgían espontáneamente, pero en ese momento, a partir de 1920, aparecen los pozos a motor. El problema es que los pozos a motor los promueven precisamente las familias más poderosas del pueblo. Y, lógicamente, como prácticamente monopolizan el tema del agua, imponen sus condiciones. Y aquí vemos el conflicto que se dio en marzo de 1930, en que una serie de agricultores entran al porchón y prácticamente hacen que no se produzca la subasta del agua y tiene que incluso se da lugar a una situación casi de violencia y tiene que intervenir la Guardia Civil. Y luego hay otro conflicto, el conflicto de los obreros naranjeros. Como yo decía, la sociedad obrera era prácticamente marginal. A partir de mayo, del 11 de mayo de 1930, la sociedad obrera empieza a tener fuerza dentro de la clase obrera real y concreta de Totana. ¿Por qué? Porque salta el conflicto de las 8 horas. El conflicto de las 8 horas en Totana fue muy duro. Fue muy duro en el sentido de que desplazaron aquí la Guardia Civil a caballo, y la Guardia Civil a caballo no iban con porras de goma como ahora, iban con espadas y pegando tiros. A partir de ese momento, el movimiento obrero en Totana empieza a ser, como tal, un movimiento obrero organizado. Primero, en la huelga de mayo consiguen las 8 horas. Pero el conflicto se reproduce en noviembre de ese año pero ya no es un conflicto de naranjeros, es un conflicto de naranjeras. ¿Por qué? Porque uno de los acuerdos que sacan en mayo es que los obreros iban a cobrar 6 pesetas el jornal y las obreras 2 pesetas. Lógicamente había una diferencia que eso no era asumible. Y entonces en noviembre, lo veremos después, pero las naranjeras salen y consiguen paralizar todos los almacenes de Totana. Y al final consiguen que le reconozcan las 4 horas, las 4 pesetas. Ese es el inicio del movimiento obrero, y de ahí sale todo. De ahí sale la UGT, sale primero el Partido Socialista, bueno, el Partido Socialista como tal no, la Casa del Pueblo, después saldrán las Juventudes Socialistas, el Partido Comunista, es decir, eso ya lo veremos luego. Pero sobre todo aparece la crisis política. Hay un personaje, que es este señor, que es Francisco López de Goicoechea, que es fundamental, es cardinal en el proceso republicano y anterior a la República. Este hombre era hijo de totaneros, bueno, de una totanera, pero su padre era madrileño. Este hombre estudia en Madrid y en Murcia y era un abogado muy prominente. De hecho, hay cantidad de noticias de recursos ganados por este señor. Este señor no solamente organiza el Partido Radical Socialista en Totana, sino que lo organiza en toda la comarca. ¿Por qué? La misma situación que se daba en Totana se daba en todos los pueblos de la comarca. En Aledo no había nada. No había nada. O sea, la izquierda estaba totalmente, en cantidad y cualidad no existía. En Mazarrón sí existía, pero estaba monopolizada por la CNT, con lo cual, que eran los mineros, que eran anarquistas sobre todo, con lo cual la operatividad política de eso era bastante nula. En Alhama sí había una agrupación del Partido Socialista en ese momento, pero era bastante marginal. En Librilla tampoco existía nada. Este señor organiza el Partido Radical Socialista en Librilla, en Aledo, en Totana y en Mazarrón. Y a partir de ese momento hay política republicana en esta comarca. Y la noticia que aparece en la derecha es un juicio que tuvo que soportar porque dieron tanto él como un señor que se llamaba Félix de Pablo, que es Félix de Pablo, es ni más ni menos que, no sé si es bisabuelo o abuelo de un concejal ahora mismo del Partido Popular, que precisamente lo fusilaron después de la guerra, por perder la guerra. Dieron un mitin en un sitio que se llama el Centro Democrático y Social. No tiene nada que ver con el partido de Suárez, pero se llamaba así. Y entonces consiguieron que fue bastante masivo porque fueron los mineros de Mazarrón, mandan a la policía, o sea, a la Guardia Civil, lo disuelven. Y estos dos señores lo juzgan en Totana porque Totana era la cabeza de partido judicial. Luego tienen que pagar una multa bestial. Pero digamos que este señor Francisco López de Goicoechea, en algún momento habrá que dedicarle algo. Porque no solamente eso, fue diputado e hizo muchas cosas por Totana. Entre otras cosas, fue el que peleó por que se construyeran las 4 escuelas y el instituto que se construyó durante la Guerra Civil. La situación que se daba en Totana de su desarrollo del pensamiento republicano era general. O sea, en España no había
había mucho movimiento, pero muy desorganizado. De hecho, incluso intentan, en diciembre, todos los partidos y los sindicatos republicanos intentan en diciembre hacer una huelga general revolucionaria que iba a estar apoyada por movimientos militares. Como tantas veces en este país, fue un rotundo fracaso, pero no un rotundo fracaso porque digamos que la monarquía se defendiera, fue un rotundo fracaso porque estaba desorganizado hasta la médula. O sea, es la gran pena de este país, siempre la desorganización. ¿Y qué produjo? Pues, por ejemplo, que en Jaca salieron dos unidades, una de artillería y otra de montaña, 2 días antes, porque ellos quisieron. Y con la triste salvedad de que eso produjo que 2 capitanes fueran fusilados, el capitán Galán y García Hernández, que luego fueron mártires de la República. Al final todos sabemos, y lo hemos visto antes, que la monarquía no cayó por un movimiento revolucionario organizado, sino cayó por sí misma, porque estaba de alguna manera estaba carcomida. ¿Y cuándo cayó? Cayó en unas elecciones municipales. Unas elecciones municipales que nadie creía que los republicanos iban a sacar tanta representación, porque en Totana ni Dios se creía que en Totana iban a ganar los republicanos. Era impensable. O sea, en Totana estaba todo dominado por el Partido Conservador, que era la Unión Patriótica, y por un partido de centro-derecha, que era el Partido Radical. Lo demás no existía. Pues bueno, en Totana la gran sorpresa es que gana la República, pero la gran sorpresa es que también en Murcia gana la República. Y en muchas regiones. Ahora mismo hay un debate sobre quién consiguió más concejales. Lo que sí es cierto es que en aquel momento, desde el 12 de abril que se producen las elecciones hasta el día 14 de abril, que a las 5 de la tarde se proclama la República, empiezan en los ayuntamientos a sacar banderas republicanas hasta que el rey dice... De tal manera que fue tan así que el que era el presidente del gobierno, que era el almirante Aznar, le pregunta a un periodista y dice: oiga, después de las elecciones va a haber crisis de gobierno. Y el hombre dice, no me hable usted a mí de crisis de gobierno, dice que España se ha acostado monárquica y se ha levantado republicana. No tiene nada que ver, esto es una noticia que salió en el país el domingo pasado. En las encuestas ahora mismo la monarquía, y no hay que entrar en nada, o sea, son situaciones que se están dando y que en otro momento podemos... la aprobación de la monarquía está cayendo, y yo soy de los que creen que va a caer más, porque este país, cada 60 años, la monarquía, el rey sale por Cartagena, y ahora toca, En fin, empecemos por los mitos. Perdón, vamos a ver, que me he pasado. Sí, el primer mito que hay que quitar, y es un mito que siempre ha tenido la izquierda siempre ha dicho que la República fue una república obrera. Eso no es cierto. La República fue una república, lógicamente los trabajadores apoyaron a la República porque era la República, en el primer artículo de la Constitución decía: España se constituye como una sociedad de trabajadores de todas las clases. Pero la República no fue un fenómeno exclusivamente obrero. Las clases medias apoyaron a la República. Esta es una foto de una fábrica de naranja, de un almacén de naranja en Totana, donde lo que se ve sobre todo es que, lo que yo decía antes, la gran mayoría de los trabajadores no son trabajadores, son trabajadoras. Aquí hay una noticia que yo la he puesto ahí, pues para de alguna manera justificar el apoyo de la clase obrera a la República. Y es una noticia que salió en el Heraldo de Madrid, que es que 3 obreros de Alhama y 7 de Totana juntaron 400 pesetas para ir a un mitin de hazaña en 2 camionetas. Lo que pasa es que uno de los conductores al final los dejó tirados porque no quería quedar mal con los propietarios naranjeros. O sea que los obreros, lógicamente, en alma y de facto, apoyaron a la República. Pero lo hemos visto antes, el Partido Radical no era de obreros, era de clase media. Las clases medias apoyaron a la República, pero no solamente las clases medias. Esta es una portada del Liberal donde hay 2 fotos. Esta es de la campaña electoral del 16 de febrero de 1936, donde gana el Frente Popular. Este es del día 15, que no se ve aquí, pero es del día 15 de febrero. Y en la portada del Liberal, a nivel regional, salen 2 personas. Este que hay a la izquierda es Goicoechea, que ya sabemos quién es. Era de Totana, se presentó diputado por Unión Republicana y salió diputado.
Pero este señor que hay a la derecha, que es muy conocido, pero que se le debería conocer más, este se llamaba Alfonso Ruiz Blázquez. Pues no era de Totana, pero estaba casado con una totanera, vivía en Totana y era el más rico de Totana. Y se presentó también por el Frente Popular y salió elegido diputado por Izquierda Republicana. Y para demostrar que era el más rico de Totana, bueno, primero, era el más rico de Totana porque era el que producía las cajas de la naranja para exportarlas. Es decir, lógicamente, y la naranja en aquel momento era el sector fundamental. Pero era el más rico de Totana, y pongo dos recortes de prensa que salieron. Por ejemplo, esta salió en una revista de Taurina. Y si vemos, dice, la novillada, se celebró allí en Totana la novillada de feria con ganado de Ruiz Blázquez, que resultó bravo. Este señor era un terrateniente, era republicano, era amigo íntimo de Azaña y era millonario y terrateniente, tiró una ganadería de toros bravos. Convendría decir aquí, Alfonso, que era el marido, aquí se le ha conocido siempre por Doña Prudencia, la propietaria de la fábrica de madera, de cajas de madera que había en la estación. Era él. Sí. Y luego la noticia que hay a la derecha denota el poderío económico que tenía este hombre. Poco antes del estallido de la guerra, la República estaba arreglando el camino del Reiguero, que no existía en ese momento, y entonces, como los vecinos lo vienen pidiendo mucho antes, aparece eso en la prensa, entonces se arregla, no se asfalta, porque las carreteras antes no se asfaltaban, eso era lo primero, pero bueno, se hacía la carretera como Dios manda del Reiguero. No venía la subvención de Murcia para pagar a los trabajadores, y los trabajadores decían que llevamos ya casi 20 días trabajando allí picando piedra y no vemos ninguna moneda por ningún lado. Pues este señor puso de su bolsillo 100.000 pesetas, y 100.000 pesetas no eran 600 euros como ahora. 100.000 pesetas eran muchos millones. Las puso de su bolsillo para que siguieran las obras y para que se le devolvieran cuando viniera la subvención. Pero no solamente las clases medias apoyaron a la República, los agricultores, los pequeños agricultores también. Esto es una foto que aparece en la revista Estampa de Madrid, que le dedica 4 o 5 páginas con fotografías incluidas, es muy interesante, a el cultivo de la naranja. O sea, se titula Las cajas de mandarinas que los ingleses regalan por Navidad. ¿Por qué los agricultores, ya lo hemos dicho antes, los agricultores apoyan a la República? Porque la República les apoya en el tema del agua. La República les apoya en el tema del agua. Y esta es otra foto. También hay que agradecérsela a Sánchez Guevara, que es el que está al centro, el más alto, en la parte baja, porque es de las 5 o 6 fotos que este señor guardó durante 40 años en el fondo del arca para que no se perdieran. Esta foto es cuando una representación de Fuerzas Vivas de Totana, Palau está por allí con barba, mulero. Esta foto van representantes para pedir que se acelere el inicio de las obras del Taivilla. Yo le llamo a esta foto la de los 4 alcaldes, porque ahí hay 4 alcaldes. En la primera fila hay 4 alcaldes, hay 4 alcaldes de Totana. Primero Sánchez Guevara, que está en el centro. Más a la izquierda está Moya Cayuela, que este sería el alcalde después, no, sería el alcalde, bueno, sí, será el alcalde después de Sánchez Guevara. A la izquierda de Sánchez Guevara está Cayuela Parra, que este era un señor de derechas, bueno, no era de derechas, lo eligieron en la lista monárquica, pero ¿por qué él se metió ahí, de alguna manera? Porque luego, ya bien dada la República, aparece en el ayuntamiento como republicano independiente. Este señor fue alcalde 3 días después de Sánchez Guevara, hasta que, de alguna manera, la Casa del Pueblo y el Partido Socialista lo denunciaron porque no había, y era cierto, porque no había tenido la mayoría absoluta para elegirlo. Y el cuarto alcalde es el segundo por la derecha, que es José Canova, alias el Bellota, que era presidente de la Sociedad Obrera. Estas son las obras del Taivilla, ahí están los tablones aún en 1933, es decir, que prácticamente todo el entramado de los canales del Taivilla aquí en el pueblo lo hizo prácticamente la República en aquel momento. Pero llega un momento que ya no es el problema del agua lo que acucia a los agricultores, es el problema de los mercados. No podemos olvidarnos que España y Europa estaban inmersas en un proceso muy crítico económicamente, como fue la crisis del 29.
llega un momento en el año 34 que ya el problema para los agricultores en Totana no es el agua, es la crisis de mercados. No se vende la naranja, ¿eh? Y la República y el Ayuntamiento se implican en este problema también. Igual que se implicaron en el tema del agua, también se implican en el tema del mercado. Y vemos aquí, en la derecha, en la Asamblea Económica, vemos que en la Plaza de los Toros se hace una asamblea de naranjeros. Y el que está de presidente es el señor Cánovas Muñoz, el Bellota, alcalde en aquel momento, líder de la Sociedad Obrera y creo que en aquel momento ya de la UGT. Pero vemos abajo Julián Cánovas, que era un propietario agrícola importante, y don Deogracia Gómez Rosa. En algún momento habrá que hacer una historia de Deogracia Gómez Rosa. Era el tío abuelo del dueño de estas cámaras, de Joaquín Gómez, exactamente. Este señor fue concejal en todas las corporaciones republicanas prácticamente. Era el segundo de a bordo en la Sociedad Obrera de Cánovas Muñoz. Fue concejal socialista durante 2 o 3 corporaciones y en el año 36, junto con la Juventud Socialista Unificada, y montó con su hermano y con Salvador y con Pedro Usero, que algunos de aquí lo conocimos también, montaron lo que fue la agrupación comunista de Totana. Era una persona súper activa y súper culta, ¿eh? Era un maestro aficionado de alguna manera. Y sobre todo, para apoyar más aún el apoyo de los agricultores a la República, hay que decir, esta es una reseña de una manifestación, bueno, la preparación de una manifestación que se iba a dar en Murcia, y la preparación fue en el Teatro Guerra de Lorca, que, como podemos ver, intervino como principalmente el señor Muñoz Palao de Totana, que era un hombre, era un protoagricultor, era un teórico de la agricultura. Digamos que era el líder agrícola en Totana por excelencia, tanto en la práctica como... Este señor era conservador. De hecho, el origen político de este señor fue en la Unión Patriótica Monárquica de Primo de Rivera. Pues bueno, la colaboración de Palao, tanto con el Ayuntamiento como con la República, fue tan intensa que, pese a ser una persona muy conservadora, mirad lo que dice el Lorca este señor. El señor Muñoz Palao terminó dando una entusiasta viva a la República. Los agricultores apoyaron a la República. Y fijaros, la manifestación esa no se llegó a producir nunca, porque en la noticia esta del día 10 de julio de 1936, la gente no estaba pensando en que iba a haber en ningún golpe militar. El golpe militar lo dieron los militares y el apoyo civil fue muy escaso. Realmente la sociedad no estaba pensando en eso, la sociedad estaba en otra cosa. Y de hecho se iba a hacer una manifestación en Murcia para el día 20 y pico, que no se llegó a realizar porque hubo un golpe de Estado en toda España. Otro mito que hay que desentrañar, el tema de la mujer. De alguna manera la izquierda ha estigmatizado mucho a la mujer de aquella época. ¿Por qué? Porque la izquierda la sacó que las elecciones del 19 de noviembre de 1933 se perdieron en España porque la República le dio el voto a las mujeres. Eso ya hay estudios que la han desvirtuado totalmente, eso es mentira, radicalmente. Y sobre todo por una cuestión importante, porque no quiere decir que todas las mujeres fueran de izquierdas, porque había mujeres de derecha, mujeres de centro y mujeres de izquierda. Pero la mujer apoyó la República. ¿Por qué? Pues esta es la reseña que yo os he dicho antes de la huelga de 1930 de noviembre. Y dice: las obreras en huelga se dirigen a los almacenes donde se trabajaba, consiguiendo que pararan las faenas. La huelga de noviembre de 1930 fue una huelga femenina. Las obreras de Totana apoyaban a la República. Y no solamente eso, a mí mi madre me contaba que estaba jugando con su hermana, con mi tía, allí en Las Parras, y que de pronto llega una mujer enlutada y se mete dentro de la casa. Era la Lora. La Lora era la madre del Carmelito, que lo conoceréis algunos, ¿eh? Bueno, pues esta mujer no iba de visita, iba corriendo con su luto y con su pañuelo negro, como ella funcionaba, y dice mi madre que en cuanto ella se metió y cerraron la puerta, pasaron detrás de ella 4 guardias civiles a caballo. Es decir, las mujeres en Totana apoyaron a la República, inevitablemente. Pero también apoyaron a la República por una cuestión importante. La República les dio derechos que antes no tenían.
La República les dio primeramente el voto. Fue la primera vez en la historia de España en que las mujeres pudieron echar una papeleta para decidir. Pero sobre todo les dio derechos como el divorcio. Esta es una noticia muy curiosa porque relata la primera causa de divorcio que se dio en la audiencia provincial. Y da la casualidad que la primera causa de divorcio que se dio en la audiencia provincial era de una pareja de Totana. La señora era María Espejo Arnao, que demandaba a su marido Félix Hernández por adulterio de este. La República legalizó el divorcio por primera vez en España. Y yo siempre he dicho una cosa: el divorcio es un derecho para los varones, pero es una necesidad para las mujeres. El divorcio es una necesidad para las mujeres, el que haya un divorcio legal. Pero no solamente eso, la República obligó el matrimonio civil. La gente, lógicamente, se podía casar por la Iglesia, pero era obligatorio el matrimonio civil, como es ahora. Antes no. Lo que era obligatorio era el matrimonio canónico, con lo cual los derechos, el matrimonio civil era idéntico en derechos tanto para la mujer como para el hombre. Lógicamente, la República despenaliza el tema de los anticonceptivos. La República edifica la primera legislación que hubo de aborto, que fue en Cataluña, y la República también establece el primer seguro por maternidad, lo cual fue un problema, porque las trabajadoras no querían pagarlo. Pero bueno, ahí está la cosa. Pero me he ido para atrás. Bueno, yo lo que quería decir era lo siguiente. Vamos a ver si... Ya, pero ahora mismo es que he tenido que recomponerlo todo, porque si veis, esto no es un portátil, es un ordenador, porque el portátil no me funcionaba, ¿eh? O sea, he tenido que hacer las cosas. Bien. Ya. Bueno, pero la República no solamente movilizó a las mujeres de izquierdas, sino a las mujeres de derechas, las mujeres conservadoras. ¿Por qué? En Totana, cuando muere Primo de Rivera, desaparecen las organizaciones de derecha. De hecho, las elecciones de julio de 1931, prácticamente todas las papeletas son progresistas, de izquierda. La gente no puede elegir porque es que no hay. Han desaparecido las organizaciones de derecha. En Totana no aparece el Partido Acción Nacional, que luego sería Acción Popular, porque la República prohibió taxativamente que se utilizara el calificativo nacional por cualquier fuerza política, porque ya estaba funcionando el nacionalsocialismo en Alemania y no querían que se confundieran los términos. Pero en Totana, antes de constituirse el Partido Acción Popular, se constituyó la sección de señoras de Acción Nacional en aquel momento. Fueron las mujeres de derecha las que empezaron a organizarse en Totana. Es decir, que la República no solamente movilizó a las mujeres de izquierda, las mujeres de derechas también se movilizaron, lógicamente con otros parámetros, porque en este mitin el lema era religión, patria, propiedad y familia. Eran otras cuestiones, pero lógicamente la mujer conservadora también se movilizó con la... Y luego esta fotografía, que es una fotografía muy tierna para mí, porque esta mujer posiblemente en aquel momento tenía menos de 20 años. Esta era María la Coneja, María Carrión. Exacto. Y no es algo... El que esta mujer llevara calzones y mono azul no era algo coyuntural, porque era carnaval en aquel momento. Esta mujer se fue vestida así con los milicianos que 3 días después del golpe de Estado, Rivera Martí convoca al pueblo a crear milicias de trabajadores para ir al frente de Guadix, que es donde estaba la fuerza militar fascista, y que, digamos, que era el peligro inminente. De Totana y de Murcia más salen 50 personas. De esas 50 personas, por lo menos 10 o 12 eran mujeres. Y esta fue una de ellas. Es decir, que esta mujer no iba de carnaval, iba vestida para carnaval. Esta mujer iba a la guerra. Eso es algo curioso en aquel momento, pero ahora las mujeres van a la guerra. Y luego, otro mito que yo quiero desentrañar, y este ya es un mito de la derecha. La derecha siempre ha dicho que la República fue tremendamente ineficiente económicamente. No es cierto.
No es cierto. La República llegó en un momento extremadamente azaroso económicamente, porque era la crisis del 29. O sea, los mercados mundiales se estaban destrozando y la República tuvo que lidiar con eso. Y realmente lidió bien. ¿Y cómo lidió? ¿Ve? Esto es una manifestación de obreros ante el ayuntamiento pidiendo trabajo, porque el principal problema que tuvo la República, pero no la República Española, era el principal problema que había en Alemania y en todos lados, era el paro obrero que había. Esta es lo que en aquel momento era la plaza de Pablo Iglesias, que ahora es, digamos, la glorieta, la plaza de la Cierva, ¿cómo se llama? Exactamente, plaza de Juan de la Cierva. Pues en Totana, para alimentarse de agua, había 7 o 8 grifos nada más. Y fíjate lo que había que hacer cola y tal. El ayuntamiento republicano lo primero que hace es renovar toda la red, desde la Carrasca y desde la Sierra, toda la red de agua para que llegara agua a Totana, porque había pocas fuentes, pero encima todo no llegaba. La República lo que intenta es producir lo que intentaron prácticamente casi todos los gobiernos europeos, incluso Estados Unidos, es decir, hacer obras públicas para producir mano de obra. Esta es otra de las fotos de Sánchez Guevara, otra de las fotos del Arca, de las que él guardó para que no se perdieran. Esta es la inauguración del canal de Tavilla en el Paredón. Está Sánchez Guevara a la derecha, este señor que está de blanco es el almirante Cervera, que era el jefe de la base naval de Cartagena. Por ahí está Palau, está Cayola Parra. Este señor de blanco en aquel momento era republicano, pero fue uno de los que apoyó el golpe cuando tocó apoyar, vamos. O sea que otra de las obras que consumió mucha mano de obra fue, estos son los restos de la Vía Nueva. Y estos son una relación de obras que hizo la República, como fue la carretera de Reguero, la carretera de Aledo-Bulla. Estamos hablando de arreglar caminos, porque no se asfaltaban. O sea, se arreglaban para que los coches fueran. No se asfaltaban carreteras en España. Los caminos de la Huerta y Caribete, el puente sobre el Guadalentín, la presa de Horcajo, que es donde se desvía el Guadalentín para Mazarrón, las redes de turbias del Paretón y el hospital antituberculoso de Espuña. Esto acabó con el paro en Totana radicalmente. ¿Y por qué digo eso? Porque miraron lo que dice Enrique Carlos Alís, que era concejal conservador en aquel momento. Dice: eleva su más enérgica protesta porque la cooperación económica del ayuntamiento no solo va a servir para trabajos improductivos, sino que además los obreros que se tenían ocupados en las labores agrícolas las han abandonado para ir a trabajar a los caminos y las ramblas, con lo cual se crea un perjuicio a la economía local. Es decir, que el paro obrero se había acabado, ni más ni menos. Pero la situación cambia. A partir de 1933, pese a que la República consigue hacerle frente a la crisis llega como un piano a España. Y eso produce que la derecha gane. Estos son los resultados de Aledo, no son los de Totana porque no los he conseguido, pero vamos, el titular es que radicales y derechistas están a la cabeza en la provincia. La derecha gana, pero no la derecha, perdón, el centro derecha. Es que esa es la cuestión. Radicales no eran de derecha, eran de centro derecha. Fue una coalición es decir, que no fueron los conservadores. En la República hubo de todo, izquierda, derecha, centro, que eso es una cosa que hay que hacer valer. Y el nuevo gobierno, haciendo uso de la ley de Primo de Rivera en 1924, destituye al ayuntamiento de Totana. Eso podía hacerlo. Es decir, se buscaba una excusa. En aquel momento la excusa fue que la situación económica del ayuntamiento era mala y entonces hacen dimitir a todos los concejales de izquierdas y cambian ellos de motu propio, y el alcalde pasa a ser Juan Ruiz, que es del Partido Radical. La derecha empieza a gobernar y nos encontramos con una situación muy parecida ahora, que está la derecha gobernando en España. No, perdón, era el centro derecha, era el Partido Radical y la CEDA, que era la derecha. Y se dan dos situaciones que ahora mismo son equiparables. La primera, los recortes. Hasta ese momento se estaba recibiendo una subvención del ayuntamiento para las coronerias escolares. Las coronerias escolares era que un maestro y una maestra, que eran Pérez Rueda y la la señora Carmen Baró, se llevaban a los críos de familias más pobres a la Santa a que estuvieran en el mes de agosto pues allí disfrutando. Bueno, pues ese año hay recortes, ya no hay subvención. O sea, es una situación muy parecida ahora. ¿Y cuáles son los desahucios de aquel momento?
En aquel momento no se desahuciaban casas. La crisis económica en Murcia se siente en los desahucios de tierras. En todos los periódicos, todos los días, no paran de aparecer edictos con desahucios judiciales de tierras, de agricultores que no pueden pagar deudas y tienen es decir, que es una situación muy parecida a la de ahora. Llega el Frente Popular y otro mito que hay que destacar: el Frente Popular no presenta un programa bolchevique de socialización de los medios de producción, de nacionalización de la tierra, sino todo lo contrario. Es un programa que no llega ni a socialdemócrata. De hecho, en el Frente Popular, y aquí veis los partidos republicanos de izquierda, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Socialista, Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista y Partido Obrero de Unificación Marxista, esos firman el Frente Popular. Pero en el Frente Popular están los partidos de clase media, que son Izquierda Republicana y Unión Republicana, y los partidos de clase obrera, que son el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Unificación Marxista, el Partido Sindicalista, la UGT y la CNT. Pues bien, tienen que llegar a un acuerdo. Y el acuerdo al que se llega es el siguiente. Dice, no aceptan los partidos... Eso está firmado, eso lo firman. No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la banca propuestas por los partidos obreros. Lógicamente los partidos obreros dicen, la banca hay que nacionalizarla. En cambio, llegan los partidos Unión Republicana e Izquierda Republicana y dicen, la banca no se nacionaliza. Eso no podemos permitírnoslo. Y luego con el tema de la tierra lo mismo, dice, los republicanos, es decir, Izquierda Republicana y Unión Republicana, no aceptan el principio de nacionalización de la tierra y su entrega a los campesinos solicitada por los delegados del Partido Socialista. Es decir, llegan a un entente y el programa que sale es un programa eminentemente, no llega ni a socialdemócrata, es un programa muy moderado. Nadie puede justificar un golpe de Estado y una guerra civil diciendo que es que esta gente iban a convertir a España en una pequeña Rusia. No es cierto de ninguna manera. Y luego otro mito. Si en algo fue eminentemente efectiva la República, fue durante la guerra civil. Durante la guerra civil, el ayuntamiento del Frente Popular consigue una cosa muy importante. Consigue que en Totana no se pase hambre. Mi madre me decía siempre, nosotros durante la guerra pasamos penalidades, pero no pasamos hambre. Pasamos hambre después de la guerra. ¿Y por qué digo que fue un éxito? Porque en Totana en la guerra no solamente había que darle de comer a los totaneros y a las totaneras. Había que darle de comer a cerca de 1000 presos que estaban en el campo de trabajo, porque el convento fue un campo de trabajo. Esto es una foto inédita, esta la conseguí yo hace poco, y estos son presos que están, presos franquistas de alguna manera, que estaban allí pero no solamente, tuvo que también dar de comer a cerca de 300 militares de la base aérea del Ebor. Tuvo que dar de comer a cerca de 2000 personas que venían refugiadas de Andalucía y sobre todo de Málaga, porque Málaga fue una escabechina. Esto es una foto de lo que se llamó la carretera de la muerte, es decir, miles y miles de personas huyendo de Málaga y los barcos alemanes y Canarias disparando contra esa gente. Eso se llamó la carretera de la muerte. Y sobre todo también había que mantener un hospital de sangre. Esta es una noticia que aparece en los periódicos de la guerra, que es un partido de fútbol entre una selección de Alcantarilla y el Deportivo Totanero para sacar fondos para el hospital de sangre. El hospital de sangre era un hospital de retaguardia para los soldados heridos. Lógicamente ganaron los totaneros 8-2, o sea que... Y también hubo que dar de comer a todas las unidades militares que pasaban por este pueblo. Es decir, que lo que consiguió la República, y aparte de eso, no solamente dar de comer, la República consiguió que los 4 grupos escolares al final de la guerra estuvieran terminados. Eso fue una hazaña, porque España estaba en guerra, pero España estaba bloqueada económicamente. A España no se le podía vender petróleo, a España no se le podía vender alimentos. Al régimen franquista sí, o sea, petróleo, alimentos si lo que hiciera falta, pero las potencias democráticas, entre comillas, en aquel momento no querían apoyar a la República y la dejaron sola. Perdón, otra vez. Bueno, vamos a ver. Aquí está. Espérate, vamos a ver si... Otra vez del principio, no pasa nada.
Vamos rápido y ya está. Mientras que hace esto, conviene poner de manifiesto que si bien Goicoechea, el diputado, fue decisivo a la hora de luchar por los 4 grupos escolares, hubo un totanero que fue a la par con él, un miembro de la corporación, que eso fue Salvador Moya Cayuela. Sí, era alcalde en su momento. Salvador Moya Cayuela fue una persona que insistió mucho en ese tema, y esa conjunción de fuerzas, él como concejal y Goicoechea como diputado, consiguieron esos 4 grupos escolares que todavía tenemos y que todavía disfrutamos en Totana. Durante la corporación de Moya Cayuela se decidió pedir al gobierno 4 centros escolares, 2 en el barrio de Sevilla y 2 en el barrio de Triana, que son los que, pues, Santiago, el instituto tal. Y otro mito importante: la política económica de la República durante la guerra no fue una política extremista, no fue ni siquiera socialista. La economía que se implantó aquí en la República no fue durante la guerra, no fue una economía, digamos, soviética, en cierto sentido. Fue una economía de guerra. Lo que hizo aquí el ayuntamiento fue lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Japón cuando la guerra mundial. Pues lo primero que hizo fue controlar el comercio. Segundo, recrear el comercio de especies con otras poblaciones. Es decir, en las actas del ayuntamiento existe cantidad de veces que se dice que el concejal tal se lleve un camión de naranjas allí y se lo traiga lleno de trigo. Se racionan los alimentos de primera necesidad, lo que se socializa el agua de riego, lo cual consiguió que no escaseara el agua. Pero, hombre, también hubo corruptela, porque las tierras que fueron incautadas por los sindicatos nunca pagaron el agua. Con lo cual, pero bueno, se incautan las tierras ociosas y de personas afectadas al cemento, y sobre todo una cosa muy importante: se crea una moneda a iniciativa del propio ayuntamiento. Esta moneda era de curso legal solamente en Totana. Y esto que parece que no, pero esto fue lo que salvó a la gente de pasar hambre en Totana, porque esto dinamizó la economía de Totana. En Totana había falta de dinero, no había moneda circulante. Máximo Tudela como alcalde, el interventor era Pérez de Lema, y como depositario está ahora otra vez Sánchez Guevara. Sánchez Guevara fue el ideólogo prácticamente de esta idea, y fue una idea que dio resultado, porque la gente empezó a tener moneda y empezó a cambiar y empezó a funcionar, y la gente empezó a comer también. Y luego otro mito es el mito de las 2 Españas, y con esto termino. No es cierto porque siempre se ha dicho por parte de los promotores del golpe de Estado que lo que hizo la República fue partir a la sociedad española en 2 partes. O sea, que hermanos y hermanos estaban peleando. Es mentira. La composición política, no solamente en Totana, sino en España en general, era muy compleja. Pero no era de extrema izquierda y de extrema derecha. Había centro-derecha, izquierda. O sea, era una composición idéntica a lo que había en cualquier democracia y puede haber ahora. Por ejemplo, en Totana, en el centro-izquierda estaba la Unión Republicana, que dominaban López Goicoechea, Sánchez Guevara y García Cabrera. Izquierda republicana, como hemos dicho antes, Alfonso Ruiz Blasquez. En la izquierda estaba la Casa del Pueblo, cuyo presidente era Ambrosio López Carrasco. De este señor también hay que hacer una historia, porque este señor es muy importante, Este señor fue el que dirigió la Casa del Pueblo precisamente cuando el Frente Popular se establece. La UGT y el Partido Socialista, pongo Partido Socialista entre paréntesis, porque al Partido Socialista intentaron de alguna manera darle entidad legal después de la guerra, pero el gobierno civil no lo permitió por unas cuestiones faltaban unos papeles. Es decir, que en todos los ayuntamientos aparece siempre, en vez de Partido Socialista, aparece UGT, y cuyo líder era Máximo Tudela. La Juventud Socialista Unificada, cuyo líder era Pedro Andreu, el Partido Comunista de España, dirigido por De Gracias y por Pedro Usado, y la Confederación Nacional del Trabajo, cuyos líderes eran Alberto Ortuño y Ramón Carreño, que es el tío de este señor que hay detrás mío. Eso es la izquierda, pero en la derecha igual. Es decir, estaba el Partido Republicano Radical, que era el centro derecha, cuyos líderes eran Salvador Martínez Moya, Juan Ruiz, Vicente Lloret, el Partido de la Derecha Republicana, cuyos líderes eran Alberto Requena y Juan Antonio Yáñez. En la derecha estaba Acción Popular Agraria,
que era Andrés Cánovas el líder, Tomás Maestre, que después que fue diputado en las elecciones del 36, ¿no?, y doña Guadalupe Aznar, y Falange Española, Domingo Ortiz. Pero, precisamente, quiero decir una cosa, otro mito que hay que tirar. La derecha antotana no era fascista. La derecha antotana de aquel momento no era fascista. Es más, los partidos fascistas tradicionales, como puede ser Falange, la Falange prácticamente era muy minoritaria, eran 2 o 3 los que había en Totana, y con muy poca... los requetés, eran también marginales. De hecho, yo lo único que he encontrado así de los tradicionalistas en Totana son 2 cartas que mandaron al Siglo Futuro. El Siglo Futuro, una revista tradicionalista madrileña, entonces 2 cartas de personas de Totana. No había una organización. Pero sobre todo lo que hay que decir es que la derecha como tal no era fascista. Era como esto es un buen libro sobre la derecha murciana. La derecha confesional en Murcia durante la Segunda República, Acción Popular Murciana. Era una derecha religiosa, católica, incluso si se puede decir que incluso beata. Era nostálgica de la monarquía, bien. Era defensora de los derechos de los grandes terratenientes, también. Pero en ningún momento, y sobre todo este señor que era el líder de la CEDA a nivel nacional, Gil Robles, no apoyó el golpe, que era su líder, no apoyó el golpe de Estado. Es más, en el año 43 dirigió entre militares monárquicos un movimiento para cargarse a Franco. Es decir, que la derecha en Totana y en Murcia y en España no era de extrema derecha, era una derecha tradicionalista, y eso es un mito que también hay que quitar. Y luego el mito de la violencia. Hay que mirar con lupa en Totana en la historia de ese momento para encontrar conatos de violencia. El más grave fue lo que se dio en el primer mitin de Acción Nacional que se dio en el Cine Rosa, que un disparo que en principio se adjudicó a Enrique Carlos Salís, que era uno de los concejales conservadores. Después se le liberó porque no habría pruebas. Pero es que no hay más, es decir, no hay violencia en Totana. Este es el único caso más grave. Pero otros, por ejemplo, hay que ver, mirar con lupa, por ejemplo, que en la huelga del 34 pusieron 2 petardos, 4 personas pusieron 2 petardos en dos tendidos eléctricos, pero que eran petardos de estos de cañete, o sea que no era nada. Y pues lo que el médico García Cabrera, en el mitin de Frente Popular, dice que es que las JAP, las Juventudes de Acción Popular, estaban haciendo, antes de la Guerra Civil, estaban haciendo prácticas de tiro debajo del puente de la estación. Es decir, que hay que mirar que no había violencia. Es decir, uno de los argumentos que los promotores del golpe dijeron, que es que en España nos estábamos matando, era rotundamente mentira. Es más, el asesinato político por excelencia, que fue el asesinato de Calvo Sotelo, hay que decir sencillamente que eso no desencadenó nada. El golpe de Estado estaba planificado para la misma fecha del 18 de julio, mucho antes que muriera Calvo Sotelo. Eso fue accesorio, fue una excusa. El golpe de Estado Calvo Sotelo murió el 13 de julio y 5 días después fue el golpe de Estado. El golpe de Estado no fue por... El golpe de Estado en España fue un golpe de militares que habían estado hasta ese momento ocupados en una guerra colonial en Marruecos, y que desde que llegó la República no había movimiento de tropas. Estaban aburridos y estaban perdiendo derechos, porque la República ya no quería un ejército colonial masivo que le estaba costando un huevo, y lógicamente querían eliminar efectivos, eliminar mandos y todo eso. Esa fue la razón del golpe, razones militares, porque también el golpe civil era minoritario en España, fue un golpe militar de libro. Y luego el tema religioso también. No hay que descubrir nada que la República se enfrentó a la Iglesia Católica, pero igual que Zapatero se enfrentó o se enfrenta a cualquier gobierno de izquierda. Es inmanente. Bueno, pues para decir eso, aquí está una noticia muy curiosa, que esto fue los primeros meses de la República, fue en abril. Sabéis que en mayo son las comuniones. Bueno, pues el cura llegó al paretón, y como en el paretón era verdad que todos eran rojos, llegó a decir que no daba las comisiones a hijos de rojos, ni de tal, ni de tal, ni de tal. Entonces tuvieron que ir una representación de allí, se formó un follón allí de categoría, y tuvo que ir una representación a ver al gobernador y después al obispo para que mandara otro cura e hiciera las comuniones de los críos. Esto es otra noticia también que denota también el conflicto, es que la República impidió que las órdenes religiosas impartieran tuvieran centros educativos. No es que no los subvencionó, es que no quería centros educativos. Eso es algo que ahora mismo sería un poco exótico.
planteárselo, ¿no? Bueno. Entonces, en Totana se creó lo que se llamó la Mutua Cultural de Totana. Es decir, los padres que en ese momento tenían sus hijos en los frailes, porque la educación de los frailes no era nada social, hay que decirlo, que era una educación de élite, era para las familias más adineradas. Tenían, lógicamente, sus becarios, pero era una educación privada, en última instancia. Y sobre todo, y con esto ya termino, es que la República tampoco quiso en ningún momento que el tema del enfrentamiento con la religión se desmadrara. Y esto es una buena noticia que demuestra eso, porque esta es del día 12 de mayo de 1931. El día 10 de mayo de 1931 hay una quema de conventos en Murcia. La noticia llega a Totana y, lógicamente, no solamente la propia gente católica y religiosa tienen miedo de que eso pase en Totana, sino que tampoco el ayuntamiento quiere que se produzca. Y entonces, ¿qué hicieron? Sánchez Guevara y la sociedad obrera sacan una solución, que es que a partir del día 12 estuvieron 2 semanas los obreros custodiando los templos del pueblo para que eso no se diera. Es decir, que había enfrentamiento religioso, pero lógicamente, como hubo con Zapatero como hubo cuando Suárez implantó el divorcio, hubo choque con la Iglesia, pero eso no justifica en ningún momento que hubiera un golpe militar que costara prácticamente 1 millón de vidas. Y con esto yo ya termino, que se me ha secado la boca. Hay preguntas por ahí, pero muy cortas, porque ya son las 10. Abrimos un turno de palabra para que intervengáis y nos enmendéis la plana, si es que os atrevéis. Venga, pues ya está. Bueno, ya. Dime. Alfonso. Sí. Parecía muy empeñado en querer justificar que no hubo violencia en Totana durante el tiempo de la República. Bueno. Yo digo, ¿ese empeño te ha llevado a olvidar que se ajustició a un pequeño campesino, un propietario de tierra, o es que esa historia la desconoces? No, vamos a ver. Estoy hablando del periodo de paz. Lógicamente, cuando empezaron los tiros, en cualquier guerra, y sobre todo aquí se dio una situación muy importante, es que aquí hubo 3 o 4 meses, después del golpe de Estado, que aquí no había ni Dios ni amo en el orden público de Totana, porque la Guardia Civil se había disuelto, la Policía Municipal no tenía armamento, guardias de asalto había 2, y Totana se llenó de armas. Es decir, como he dicho antes, Rivera Martí recoge todas las armas del pueblo y arma a las milicias. Es decir, que de no haber armas en Totana, en cada casa había armas. Entonces, es un periodo totalmente, el periodo del 18 de julio para adelante, es un periodo totalmente especial, de guerra. Pero cuidado, eso duró 3 meses. Y todas las muertes fueron durante... ¿Te has informado, te has documentado sobre la muerte de esta gente? No, claro, si no, hubo 6 muertos. Hubo 2 sacerdotes muertos, es decir, que hubo muertos, lógicamente. Pero también hay que decir que en cuanto entra Máximo Tudela como alcalde, y no es porque fuera Máximo Tudela y fuera Totana, es que a partir de 1937 el gobierno de la República empieza a coger, primero, consigue acabar con las milicias. ¿Milicias qué eran? Pues personas de aquí del pueblo que le daban un mosquetón y se iban a Guadix a pegarle tiros a los militares. A partir de 1937 el gobierno de la República consigue 2 cosas. Primero, hacerse con el orden público, es decir, la Guardia Civil vuelve a Totana, ya no como Guardia Civil, sino como Guardia Nacional Republicana, vuelve a Totana, vuelven al cuartel de la Guardia Civil, y sobre todo las milicias se acaban. Empieza a haber un ejército regular con sus mandos. Entonces, a partir de ese momento ya no hay muertes en Totana, igual que no se queman ni conventos ni nada por el estilo. Eso fueron esos 3 meses, pero lo que es del 18 de julio para atrás, la violencia es mínima. Es decir,
El periodo democrático ordinario normal, en Totana no hubo violencia, fue a partir de la guerra. Pero cuidado, que eso pasa en todas las guerras. Tanto de aquí como en cualquier guerra, en la Segunda Guerra Mundial, tanto los aliados como el grupo italiano y alemanes, pues cuando llegaba una población hacían la de Dios. O sea, los rusos cuando llegaron a Berlín, bueno, el número de violaciones fue bestial, pero es una guerra. O sea, no se puede comparar una cosa con la otra. Y otra cosa, esta pregunta va dirigida para los dos. Me ha llamado la atención que los representantes del pueblo durante el periodo republicano sí eran conocidos, y lo que hacían eran conocidos también, en contraposición con lo de ahora, que se conoce al jefe del partido y la mayoría de la gente no conoce a sus representantes. ¿Qué opinión tenéis tanto Vicente como tú? Sí, en principio el sistema electoral que había era distrital. Se elegían concejales de distrito y se elegían diputados de distrito. Era una representación uninominal, no eran listas de partidos. Entonces era un poco, ya sabéis cuál es mi posición en ese sentido. Era una representación, es decir, en una palabra, la República fue representativa, no fue democrática porque no separó los poderes, pero sí era representativa de la sociedad civil. Por eso teníamos a Goicoechea, que era diputado por la comarca esta, y, bueno, tú ahora me puntualizarás, y a Juan Antonio Méndez, el hermano de Rafael Méndez, que da nombre al hospital de Lorca, que también eran diputados distritales. De todas maneras, insisto en el hecho de que no pudo ser democrática porque no separó los poderes, porque el presidente de la República era elegido por los diputados de la Cámara, con lo cual, y ese es, según muchos politólogos y muchos especialistas, ese pudo ser el problema fundamental de que no pudo evitarse la guerra, porque no había un presidente ejecutivo fuerte, porque dependía de los partidos, dependía de los pactos, de los acuerdos, de las mayorías. Algo parecido a lo que ocurre hoy en España, hoy no porque tiene mayoría el PP, pero lo que está ocurriendo en Italia y en Grecia. Es decir, imposibilidad de formar gobiernos fuertes y representativos. Ese es mi criterio, Alfonso. Yo disiento bastante de lo que dice Vicente, es decir, no es así. Primero, en las elecciones de diputados no había distritos. Bueno, sí había distritos, pero estaba el distrito de Murcia ciudad y el distrito de la región. Es decir, pero no se elegía una persona en Totana y tal. Se elegía una lista en Murcia capital y otra lista para el resto de pueblos de la región. Pero también hay que desmitificar el tema de los distritos en las elecciones municipales. ¿Por qué? Porque las elecciones municipales en la República, las únicas que se hicieron democráticamente, fueron las que precisamente superaron la monarquía, las de 12 de febrero de 1931. Esas elecciones se hicieron con la ley de 1877. Y era una ley de distritos, es decir, en Totana había 5 distritos y en cada distrito la gente se presentaba nominalmente. Pero cuidado, eso no era democrático. ¿Y por qué no era democrático? Porque la ley era una ley caciquil. ¿Y por qué era una ley caciquil? Porque la gente no podía echar una papeleta donde estuviera aquí el logo del Partido Socialista y la lista del Partido Socialista, o el logo del Partido Radical y la lista del Partido Radical. ¿Por qué? El analfabetismo en aquel momento en España era prácticamente del 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que hacer una ley donde la gente tenía que poner una cruz, decir Pepito, Juanito, cuando no sabes leer, ¿eso qué significa? Que el cacique de turno que sí sabe leer te dice, sí, el que tú quieres es este y este. Era una ley caciquil. Es decir, es que se mitifican mucho las cosas, No fue democrático aquello, Y si la República de alguna manera consiguió sacar el cuello en esas elecciones, no fue porque la ley fuera democrática, fue sencillamente porque la monarquía estaba ya podrida, ni más ni menos. Pero esa ley no era democrática, porque cuando la gran mayoría de la gente no sabe leer ni escribir, decirle que ponga una cruz en un nombre, eso es caciquil total, ni más ni menos. Y ya en privado me dice, ya que no me ha respondido, tengo interés por saber, como dice que está documentado, que sabe el caso, tengo interés por saber lo que le pasó a mi paisano agricultor, por qué lo ajusticiaron. Creo que ese era de apellido de Heredia. No me consta,
Como dice que Pero que no conozco yo ese caso. Pues existió. Hubo 6 muertes y no... Vamos a ver, hubo un Heredia, cuidado, vamos a ver. Hubo un Heredia, pero era gitano, no era agricultor. Pero era un propietario. Pero y murió en creo que fue en julio-agosto de 1936, pero fue por una reyerta de navajas. O sea, no tuvo nada que ver. Eso no fue violencia política en ningún momento, ¿eh? Permíteme, O sea, Miguel. murió José Antonio Requena, murió el señorito este, no sé cómo se llamaba, murió... Don Alfonso, exactamente. Murió un familiar de los maestres, murieron 3 sacerdotes, pero a mí no me consta eso, ¿eh? Y sobre todo, pero hay que tener en cuenta que fueron esos 3 primeros meses. Pues en varias fuentes, puede ser que las fuentes no estuviesen bien documentadas, el ídolo fue ajusticiado, este pequeño propietario, que fue ajusticiado por pasar de la República. Pero yo, como tú has llegado a la fuente, pues me fío de la que tú vas a decir. No, pero si a lo mejor tienes razón, oye, dímelo, o sea, sácamelo. Permíteme, Alfonso. Seguimos luego en privado. Más palabras, para que pueda haber más participación y enriquecimiento mutuo. Más cosas. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué piensas de lo que ha hecho la Constitución de la República? Una cosa. La República lleva España en manos. Sí, Lo has dicho antes. indudablemente. Económico, político, extremismo, lo que diga. ¿Vale? Luego dices que nadie era de extremo, que había extrema izquierda, de extrema derecha, sí había extrema izquierda y sí había extrema derecha. No, pero él estaba concretándolo en Totana. Todo lo mismo que quieres desmontar, como dices, de lo que ha hecho la Constitución de la República en Totana. Y soy republicano. Pero salta, va para atrás, va para adelante. Y una de las cosas que me da mucha atención es el Frente Popular. Eso que el Frente Popular no era específico. El Partido Comunista no era nada. Igual que ha dicho de Falange, por ejemplo, no era nada, eran minorías. Pero ganó un brazo fuerte que absorbió ese Frente Popular. Y cuando se ve ese Frente Popular, el propio Azaña, y vamos con lo que has dicho tú, porque cuando era un presidente de la República, echa veces del Frente Popular. Echa veces del Frente Popular. Y te lo puedo documentar cuando quieras. Dice que prefiere a 100 francos antes que a esa gente que no se puede hablar con ellos. Hay un radicalismo. La guerra llegó por algo. No justifico el golpe de Estado, mucho menos, claro que no. Claro que no, pero decir que los militares estaban aburridos y ya se levantaron y ganaron un golpe de Estado. ¿Me puedes dar tu opinión del golpe de Estado del 34 en Asturias? Eso fue una metedura de pata por parte de la República. Eso fue un golpe de Estado programado por el PSOE a la República. No llegó a ser, pero bueno. Pero fue un golpe de Estado programado por el PSOE a la República. Entonces la República llega un mal momento. Es necesaria que venga. Llegó un mal momento a España. Pero decir que no hay una izquierda comunista en España, no comunista, ya lo quería. Los reflejos de lo que hay en Europa, el extremismo, que pararon en España. Y sí tiene razón en una cosa. Partidos minoritarios y extremistas fueron los que se cargaron la República. Pero de izquierda y de derecha. Y el fascismo estaba en la acción popular. Ahí es donde estaba el fascismo. Entonces, decir que el Frente Popular no era radical, hombre, fue radical. Fue radical. ¿Alguna otra intervención? Juan Manuel. Sí, quería... Y ya cortamos, ¿eh? Sí. No, que creo que el tema de la República, como además está, como ha dicho Alfonso, está y va a estar en el candelero, creo yo, en los próximos años. Quizá uno de los mitos o una de las cosas que la gente progresista de este país y la gente de izquierda de este país debe hacer con la Segunda República, pero mirando más hacia el futuro, es evitar la nostalgia. Yo creo que hay una cosa que no se ha hecho en España, que tú lo has dicho, aunque no te has entretenido,
pero que todavía está por hacer, y es hacer honor a la memoria histórica de todas aquellas personas que sufrieron de ambos lados, pero sobre todo republicanos y sobre todo después de la guerra, y eso está todavía sin resolver. Yo creo que eso la sociedad española se lo debe a esas personas, que son miles, y que están todavía en las cunetas. Pero yo creo que la nostalgia nunca es buena, y yo creo que no deberíamos, la gente de izquierda y progresista de este país, seguir añorando, y tú lo has dicho muy bien, porque hubo mucha mitología, seguir añorando un pasado, una forma de funcionar que ya es historia, y que desde luego nos debería servir como lección o lecciones de historia para el futuro. Yo creo que cara al futuro los jóvenes de este país, los ciudadanos de este país, gente progresista de este país, gente incluso que no se adscribe ni se adscribirá a la izquierda nunca, puede estar a favor de un cambio hacia una república. Entonces, si los, digamos, republicanos de toda la vida nos encastillamos un poco en la nostalgia, le vamos a hacer un flaco servicio al advenimiento de la siguiente república. Porque para que venga la siguiente república, y yo creo que es de justicia que venga, porque esto de la monarquía es insoportable, yo creo que para eso habrá que sumar y sumar. Y con la nostalgia no sumamos, nos quedamos un poco en el castillete. La nostalgia un poco para cuando nos tomamos los chaticos, los colegas, pero luego a la hora de la verdad tenemos que apostar por una república mucho más abierta y transversal. Ha pedido la palabra Pedro. Bueno, yo primeramente te quería hacer una pregunta y una opinión sobre los cargos de los concejales que hubo en la República. Diego Gracia Gómez Rosa se le conocía más que por su nombre por el concejal activo. Hoy en día muchos concejales no pueden tener ese mismo apodo, ¿no? Por Diego Gracia Gómez Rosa se le conocía por el concejal activo, porque no soportaba las cosas injustas para el pueblo. Y ahora, según tu opinión, dices que la República vino porque la monarquía estaba podrida. Pero ¿tú crees que le falta mucho a esta familia, le falta mucho movimiento más para que caiga? Esta familia ahora mismo tiene verdaderos serios problemas, porque como el juicio en el cual está incursa su hija siga para adelante, posiblemente los indicios de que es una familia que ha estado trincando durante muchos años no sean indicios. O sea, que eso es así. A ver, yo quiero intervenir porque quiero de alguna manera hacer un epílogo y me vais a permitir que lea un párrafo que antes no he leído bien. Pero antes de esto quiero coger el hilo o el guante de Juan Valero para decir que no solo los progresistas y no solo las izquierdas, los conservadores, es que también la derecha y el centro derecha español tiene que conquistar la República. Y en este sentido, Pedro, hilo con lo tuyo, la República no ha de advenir, no ha de caernos en suerte porque una familia esté mal. La República la tenemos que conquistar, y la tenemos que conquistar en razón de que sea democrática, de que separe los poderes y de que sea representativa de la sociedad. Otro camino no hay. Si esperamos que nos caigan las peras del árbol, estamos apañados. Y me permitís que lea el epílogo a mi sermón inicial. Me pongo de pie porque quiero darle solemnidad. Y no hay nostalgia, sino que hay, insisto mucho, en la palabra reconocimiento. Reconocimiento de la gente de esa fotografía. Ponla, por favor. La libertad política colectiva incipiente en España en el año 1931, que pudo haber triunfado de no ser por las imperfecciones del sistema político de poder que nos dimos, o que se dieron, fue truncada, y sucedió así no por las carencias personales de aquellos que nos gobernaron. Sobre todo hablo de la realidad de Totana, porque a esto estamos aquí. Ellos dieron muestras más que suficientes de prudencia
de eficacia y de buena gestión económica en el gobierno de esta bella ciudad. He dicho.